Pues ya lo tenemos aquí. Se ha aprobado el nuevo salario mínimo interprofesional para 2026 en España. Y claro, como cada año, esto genera un montón de preguntas. Así que en los próximos minutos vamos a meternos a fondo para entender qué significa de verdad esta subida, a quién le afecta y sobre todo cómo se va a notar en la nómina. Vamos a ello. Vale, pues vamos directos al grano con la pregunta que seguro que mucha gente se está haciendo. Porque una cosa es el número, el titular, y otra muy distinta es qué significa esto en el día a día, cuál es el impacto real. Venga, vamos a analizarlo con calma. Aquí está, la cifra clave. 1.221 euros. Ese es el nuevo salario mínimo mensual en bruto, claro, si se cobra en 14 pagas. Este es el numerito que va a estar en todas partes, en todos los medios. Pero ojo, que esto es solo el principio de la historia. A ver, para entenderlo bien, hay que mirar el total anual. Estamos hablando de 17.094 euros brutos al año. ¿Y esto cómo se traduce mes a mes? Pues como decíamos, o 1.221 en 14 pagas, o si las extras están prorrateadas, o sea, metidas en el sueldo de cada mes, la cifra sube a 1.424,50. Es súper importante tener esto claro, para que luego los números de la nómina cuadren. Y esto que vemos ahora es, digamos, la regla de oro, la frase que lo resume absolutamente todo. Es que en España, si una persona trabaja por cuenta ajena a jornada completa, no puede cobrar, bajo ningún concepto, menos que esto. Es un suelo, un mínimo legal que no se puede negociar a la baja. Así de claro. Venga, ahora vamos a ver hasta dónde llega la onda expansiva de esta subida. Porque, y esto es muy importante, no solo afecta a quienes están cobrando justo el salario mínimo. Esto es como cuando tiras una piedra a un estanque, las ondas se extienden y toca muchas más cosas de las que parece a primera vista. Fijaos en el alcance. Por supuesto, afecta directamente a los trabajadores a jornada completa y a tiempo parcial, que se calcula la parte proporcional, claro. Pero es que va mucho más allá. Hay que revisar convenios, estructuras salariales y un punto clave. El SMI sirve de referencia para calcular un montón de cosas. Las prestaciones por desempleo, la base de cotización para la jubilación, incluso para algunas indemnizaciones. O sea que su influencia es enorme. Y ahora, llegamos al clásico de cada año, el punto que siempre genera más lío, la diferencia entre el salario bruto y el neto. O sea, una cosa es lo que se anuncia y otra, muy distinta, es el dinero que de verdad entra en el banco a final de mes. Vamos a aclararlo de una vez por todas. A ver, es más fácil de lo que parece. El salario bruto es el total, el paquete completo, los 17.094 euros anuales. Ahí está todo, el sueldo base, los pluses, las pagas, todo. Y luego a esa cantidad hay que restarle las cotizaciones a la Seguridad Social y la retención del IRPF. Y lo que queda, eso es el salario neto, el dinero limpio que se ingresa en la cuenta. Vale, pero ¿qué pasa con la gente que ya está cobrando un poco por encima del salario mínimo anterior? ¿También les suben el sueldo? Bueno, pues aquí es donde entra en juego la famosa letra pequeña de la ley. Exacto. Esta es la gran duda para muchísimas personas. Oye, que yo ya cobro un poco más de 17.094 euros al año. ¿Me van a subir el sueldo también? Pues la respuesta corta es, no tiene por qué, y ahora vemos por qué. La clave de todo está en un mecanismo con un nombre un poco técnico, compensación y absorción. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que si el sueldo anual total de una persona, sumando el salario base, más todos los complementos, plus de transporte, antigüedad, lo que sea, ya supera esos 17.094 euros, la empresa puede absorber la subida. Es decir, que el nuevo mínimo se da por cumplido y el sueldo final no tiene por qué cambiar. Lo que cuenta al final es la suma total anual. Pero mucho ojo aquí, porque esto podría cambiar, y de forma radical. El Ministerio de Trabajo ya ha dicho que quiere modificar esta norma. ¿Para qué? Para que los complementos no cuenten, para que el salario mínimo se aplique solo al salario base y los pluses vayan aparte. Si esto llegase a pasar, entonces sí que habría una subida de sueldo para muchísima más gente. Pero de momento, la regla es la que es. Bueno, y ahora vamos a lo más inmediato, a lo práctico, el tema del pago retroactivo. Como la ley se aprueba cuando el año ya ha empezado, las empresas tienen que ponerse al día con las nóminas. Es muy sencillo de entender. La ley dice que el nuevo salario es válido desde el 1 de enero de 2026, da igual que se apruebe en febrero. Así que la empresa está obligada a pagar la diferencia de esos meses que ya han pasado con el sueldo antiguo. Y el cálculo es súper fácil. La subida mensual en bruto es de 37 euros. Si la empresa regulariza la situación en la nómina de febrero, pues han pasado enero y febrero, 2 meses. 37 por 2, 74 euros brutos extra que se tienen que recibir. Es así de simple. Y para comprobar que está todo correcto, solo hay que echar un vistazo a la nómina de ese mes. Hay que buscar un concepto que normalmente se llama atrasos o regularización salarial. Ahí es donde tiene que aparecer ese dinero extra. Y una última situación que puede pasar, ¿qué ocurre si alguien ha dejado su trabajo en enero o febrero?
Pues que la empresa antigua sigue teniendo la obligación de pagarle esa parte. Ese dinero tiene que aparecer reflejado en el finiquito. Por eso es tan importante revisar bien ese último papel antes de firmarlo. Y cerramos con la que, en el fondo, es la gran pregunta que queda en el aire. ¿Veremos ese cambio en la ley? ¿Llegará el día en que el salario mínimo se aplique solo al salario base, dejando los complementos fuera del cálculo? Porque, desde luego, ese sería un cambio con un impacto mucho más grande que la subida de este año. Ese, sin duda, es el gran debate al que habrá que estar muy atentos en los próximos meses.